Nos acompaña acá ahora en la mesa de conducción el doctor Luis Lamas Puccio, él es abogado especialista en materia penal y vamos a conversar con él sobre el allanamiento del día de hoy. Hemos conversado con el abogado Nadine Heredia, pero vamos a ver una opinión más neutral al respecto. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. A ver, sorprendido el abogado Wilfredo Pedraza sobre este allanamiento, pero ya en una colaboración eficaz, Odebrecht ha reconocido todos los pagos que se le han hecho, por lo tanto, ¿es una diligencia válida o usted también cree que es una medida arbitraria por parte del Ministerio Público? Yo creo que son dos cosas totalmente distintas, que deben ser analizadas cada una de ellas en su propio contexto. En cuanto al allanamiento, yo sí considero que es una medida arbitraria, que en los últimos tiempos se ha puesto de moda, porque hemos visto infinidad de allanamientos que se practican de manera violenta, destruyendo la puerta, sorprendiendo a la persona en su domicilio en altas horas de la noche. Muchas veces el allanamiento viene acompañado de una detención, se le pone un chaleco que dice detenido, se le ponen esposas a la persona, se le filma y lo que más sorprende es que ese allanamiento, que es objeto de una filmación, al día siguiente sale en determinados medios de comunicación como si fuera una noticia de primer orden y evidentemente que eso absorbe el interés y la opinión de la ciudadanía, de los televidentes, porque da la impresión de que estos allanamientos son muchas veces puestos en ejecución solamente para distraer a la opinión pública, porque los resultados han sido efímeros. En realidad, cuando se allana un inmueble es porque hay evidencias fidedignas, demostradas, corroboradas, verificadas, de que la única manera de poder acceder a esa información es a través de un allanamiento. Pero cuando se allanan, por ejemplo, las oficinas de los abogados, es una situación totalmente desquiciante y arbitraria, porque los abogados, nosotros los abogados, somos personas neutras en una investigación. Cuando recurren en busca de asesoría es porque están pidiendo algún tipo de orientación. Y evidentemente que eso además está protegido por el secreto profesional. O sea, un abogado no puede develar esa información porque incurre en un delito. Y entendemos que estas medidas como el allanamiento están enmarcadas fundamentalmente dentro de un código procesal que se afirmó que era un código eminentemente garantista, que defendía los derechos de los investigados, de los ciudadanos, y que la población debería tener fe en este nuevo proceso porque era una oportunidad de reformular la justicia. Pero que le entregó ese poder a los fiscales y que no lo están utilizando aparentemente. No bien. Es que se le haya entregado, la Constitución establece y la Ley Orgánica del Ministerio Público le da esas prerrogativas a los fiscales, al Ministerio Público. Lo que sucede es que estas diligencias judiciales solamente se realizan en casos determinados por parte de algunos fiscales que ya son ampliamente conocidos por intervenir con la anuencia de algunos magistrados que han autorizado este tipo de allanamiento de manera aparentemente irracional, sin ningún fundamento, porque aquí se está violentando en principio el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho que tienen todos los ciudadanos a que se respete su domicilio. Y uno no puede permitir pues, que de las 3 de la mañana te rompan la puerta, haciendo un escándalo, con el escarnio que ello significa, y al final de cuentas nadie sabe, a ciencia cierta, si se verificó y se justificó una diligencia judicial de esa naturaleza. Entonces, para usted, doctor, se está violando el debido proceso con estos allanamientos. Y llama poderosamente la atención que el Colegio de Abogados hasta la fecha no haya emitido un pronunciamiento, porque se supone que el Colegio de Abogados ha sido creado para defender los derechos de los abogados, y para eso nosotros estamos afiliados a una asociación como es el Colegio de Abogados. Y yo creo que en los últimos tiempos, si bien es cierto que esto está reconocido como un mecanismo de carácter procesal en el Código Procesal Penal, la forma y la manera como se ha venido utilizando y cómo se pone en práctica está desnaturalizando el sentido de la justicia y se usan en muchos casos, no en todos por supuesto, este tipo de diligencias con fines políticos. Ahora, ¿de qué manera puede intervenir, por ejemplo, la titular del Ministerio Público o el presidente del Poder Judicial en estos casos? Bueno, para empezar, esta diligencia se tiene que hacer bajo la anuencia de un juez. Sí, claro. Que se supone que es un juez de control, es un juez que tutela las garantías de las personas, de los ciudadanos,
porque los fiscales no solamente están hechos para acusar y para denunciar. El rol de la Fiscalía y el rol de los fiscales es defender a los justiciables. Sin embargo, como te manifestaba, estas diligencias tienen que ser autorizadas por un juez. Claro. Tiene que haber una razón, una justificación que verdaderamente amerite una decisión de esta Como naturaleza. sustentaba la fiscal que estuvo a cargo de la diligencia, decía, queríamos comprobar de que no existía un vínculo entre los investigados. Ese no es... Pero eso no es aceptable en ningún punto de vista, porque para eso existe la investigación. O sea, no es creíble que solamente a través de una diligencia del allanamiento tú vas a demostrar o verificar si existía o no existía una vinculación entre el allanado y la imputación. Correcto. Entonces coincide ahí con el doctor Pedraza. Ahora vamos al marco con lo que usted comenzó, de que este ha sido un modus operandi de la justicia. ¿Cómo nos va? Porque no hay mal que dure 100 años. Este formato va a seguir seguro con algunas otras diligencias, con los resultados que ya hemos visto en varios casos. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Qué acción judicial van a tomar quienes han sentido sus derechos vulnerados? Porque eso pasa, los gobiernos pasan. Yo no quiero decir, usted tampoco va a decir que hay alguna influencia política en el Ministerio Público o el Poder Judicial, pero sí está pasando algo y sí hay una correlación entre lo mediático y lo actuado en materia judicial. Sí, como tú acabas de manifestar, no hay nada que sea eterno. Tarde o temprano, con el paso del tiempo, cuando cambien las circunstancias, muchas de estas diligencias van a ser develadas, posiblemente en otros términos. Pero claro, la forma y la manera como se allana no es exclusivamente un problema respecto a esa diligencia. Si analizamos en toda su totalidad la problemática de la administración de justicia, la temática de cómo se está interactuando a través de determinados fiscales, la crisis por la que atraviesa el Ministerio Público, que es una institución representativa del Estado de Derecho, los conflictos surgidos entre ellos, las graves denuncias que se achacan mutuamente, el mismo proceso de colaboración, que si bien es cierto fue homologado, resulta que ahora aparece nueva información que desnaturaliza el sentido de la veracidad de lo que es un proceso de colaboración y se está tratando de confundir a la opinión pública orientando un proceso de colaboración a un proceso como si fuera un proceso de contratación. Pero lo dijeron en todo momento, ¿ah? Podemos tener nuevas pruebas. Pero no es así, pues. Claro. Eso no es así, porque la esencia del proceso de colaboración es el sinceramiento en términos absolutos por parte de quien pretende acogerse a la ley de colaboración y arrepentirse. Porque el verdadero nombre del proceso de colaboración es la ley de arrepentimiento. Es decir, yo, delincuente, he cometido un delito, me arrepiento, me sincero con las autoridades, le develo información que ellos no conocían, se corrobora esa información y a partir de ahí se verificará si efectivamente yo atenúo la responsabilidad o eximo de responsabilidad. Pero, ¿qué cosa pasa? Cada día aparecen nuevos informes, nuevas noticias. Además, tú sabes que hay una serie de cuestionamientos contra este proceso de colaboración en el sentido de que han sido solamente 4 proyectos los que están incluidos, cuando en realidad son infinidades. Y además está el tema de que se modifica la ley de colaboración eficaz y se incorporan a las personas jurídicas. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque imagínate, pues, una empresa que es una abstracción jurídica, se acoge a la colaboración, toda la plana gerencial y administrativa pasa a un segundo nivel, la empresa con su mismo patrimonio paga la reparación civil y lo más grave, la empresa sigue operando como si no hubiese pasado absolutamente nada. Entonces, para resumir un poco el tema, ¿no? El tema del allanamiento en realidad hay que evaluarlo en todo este contexto de los grandes conflictos que están surgiendo en cuanto a la administración de justicia. Doctor, ¿cuáles son los resultados al día de hoy de todos estos procesos, todas estas intervenciones, todas estas diligencias? ¿Tenemos sentenciados por este caso Lavajato en este momento o no? ¿Y cuánto tiempo más o menos se va a develar esto? ¿O vamos a seguir en esta incertidumbre
de 36 meses de prisión preventiva. O sea, necesitamos 36 meses de prisión preventiva para alguien para poder resolver el tema. Cuando se promulgó y cuando entró en vigencia este nuevo Código Procesal Penal, a diferencia del antiquísimo Código de Procedimientos Penales, se afirmaba que los procesos iban a ser rápidos, inmediatos, en la medida de la racionalidad. Resulta ahora que las investigaciones son más largas que las que se hacían o que todavía se hacen con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Estas detenciones, por supuesto, sobre la base de simples indicios, se procede a detener una persona, se manipula, se discute y se debate, orientando a la opinión pública sobre los pros y los contras de lo que significa la prisión preventiva, pero lo real y concreto es que estas investigaciones se continúan ampliando hasta 36 meses la investigación para que a partir de ese momento se formalice la acusación se someta a debate y si es que se aprueba esa acusación, recién se va a entrar al juicio. Entonces, imaginémonos que esos 36 meses se van a duplicar. Que además al venían final con de procesos cuentas, larguísimos. un proceso va a durar 4 o 5 años. Pero el proceso de Keiko Fujimori también ha tenido un largo proceso de investigación. O sea, no solo son los 36 meses de prisión preventiva, son los años que ya venían desarrollándose en el proceso. Y ahí viene la confusión y que la defensa también puede agarrarse de decir, oye, pero ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que las defensas en los momentos actuales tienen limitadas sus prerrogativas. Uno tiene que recurrir a la tutela, ya estamos viendo lo que significa una acción de tutela, una acción de casación, toda la discusión nacional que significa cómo se va a resolver una casación, que es casi un incidente dentro de un principal. Imaginémonos qué cosa va a suceder cuando entremos al juicio o a los juicios, ¿no? Y mientras tanto, como una especie de paradoja, un proceso de colaboración que exime de responsabilidad y permite que empresas corruptas vinculadas al poder económico y en algunos casos algunos sectores de la comunicación continúan desarrollando sus actividades, transfieren sus activos para que no puedan ser justamente allanados, incautados o embargados y siguen participando en las licitaciones como si no pasara absolutamente nada, cuando en realidad se ha denominado este año como el año de la lucha contra la corrupción. Bueno, doctor, muchas gracias. Acá lo único rescatable es que los neófitos en el tema del derecho estamos aprendiendo sobre los términos legales y judiciales. Creo que la agenda del país debe ir por otro lado y no regresar a la institucionalidad. Cuando pasan estas cosas, ahí viene el problema. Empezamos a dudar de nuestras instituciones. De la democracia, porque acá no solamente tiene un telejuicio el sistema de justicia, la democracia. En situaciones de esta naturaleza históricamente aparecen algunos candidatos mesiánicos. Sí. Y la experiencia ha sido lastimosa en otros países, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias por Gracias a la ti. clase de Derecho que nos ha dado el doctor Luis Lamas Puxio, especialista en Derecho.